la ayuda del Señor vamos a tener el tiempo que corresponde en esta mañana, ¿vale? Del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Qué bueno es estar reunidos en el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Qué os parece? Reunidos en el nombre del Señor. ¿Qué sentimientos pueden aflorar en nuestro corazón cuando sentimos que estamos reunidos en el nombre del Señor? Cuando esto es una realidad, ese sentimiento, nuestros pensamientos se purifican, de alguna manera obra el Espíritu Santo, porque estamos reunidos delante del Señor y nada se puede ocultar, ¿verdad? Dios que conoce nuestros corazones. Y que hemos visto una obra de gracia tan importante de la muerte de Cristo por ti y por mí, pecadores. Vamos a tener la lectura que corresponde en esta mañana en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, una historia sencilla pero muy hermosa y determinante que sirve para todos los tiempos, ¿verdad?, de este encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, o Nicodemo con el Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor que vamos a compartir con la ayuda del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Una historia que hemos escuchado quizás muchas veces, ¿verdad? El encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Bien podíamos darle el título a esta porción, tratándose de la persona que se trata, de Nicodemo, un principal de la sinagoga como ahora veremos, del Sanedrín. Ahora veremos algo acerca de, pero se trata de un hombre muy religioso, evidentemente. Y pensando en esta historia, me venía a la mente el hecho de una persona que fue un clérigo, a decirle: ¿qué debo de hacer para ser feliz? Y aquel clérigo le dijo: pues mire, yo le animaría que fuera a la replaceta del pueblo, que allí viene un payaso casi todas las semanas, nos hace reír, nos hace divertirnos y nos hace felices a todos. Yo le aconsejo que vaya a él y aprenderá a ser feliz. Y aquel hombre que fue a pedirle este consejo al clérigo le dijo: ese payaso soy yo. Ese payaso soy yo. Venía a pedir eso, que le ayudara a ser feliz.
el que trataba de ser feliz, hacer feliz a los demás. Y tristemente cuesta cuando no somos felices, no podemos hacer felices a los demás, ¿correcto o no? Porque a veces serían solamente palabras. Y aquí tenemos a una persona que nos hace pensar mucho, ¿verdad? Nicodemo, un policía del Sanedrín o un buscador de la verdad. ¿Se trataba realmente de una especie de espía del Sanedrín que vino para ver quién era este hombre que estaba moviendo a las masas? ¿O era realmente un buscador de la verdad? Esto es importante. Porque esto determina la clase de persona que viene a ver al Señor Jesús. Como hemos leído, se trata de un texto muy evangélico. Los últimos versículos del capítulo anterior hablan de lo que es el hombre. Y ahora aquí el Señor va a desarrollar la necesidad que tiene el hombre. Decía así, esos versículos anteriores, capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús, que es el Hijo eterno de Dios, conocía la forma de proceder, de ser del ser humano. Y obviamente nos ve así, afectados por el pecado. Jesús lo sabía muy bien. Por eso a continuación se presenta este encuentro tan entrañable, a la vez que muy real de lo que había en el corazón del hombre religioso, en este caso Nicodemo. La sensación de faltar algo en el corazón. Un hombre muy instruido en la ley de Moisés, pero que le faltaba algo en su vida. Por eso vino al Señor. Y Jesús lo presenta de una forma muy objetiva y sin rodeos, que viene a ser el mensaje central del texto. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, si no, no entraría al reino de los cielos. Este es el mensaje central de esta palabra, de este texto que hemos leído, ¿verdad? Y no podemos despistarnos para un lado o para el otro, aunque evidentemente tenemos que conocer un poco el trasfondo de este encuentro y mirando quién era este hombre. La primera pregunta es, ¿quién era ese hombre Nicodemo? La segunda cosa podríamos ser, ¿qué interés tenía Nicodemo al ver a Jesús? Y el interés de un hombre por Jesús. La tercera cosa sería la respuesta de Jesús y el nuevo nacimiento. Y la cuarta, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Quién era ese hombre Nicodemo? Es importante saber quién era este hombre, Nicodemo. Se lo describe como fariseo, versículo 1, y un principal entre los judíos. O sea que quien vino a ver a Jesús era una persona con cierta relevancia social, ¿verdad? Un fariseo. Los fariseos pertenecían a un grupo muy selecto. Eran muy estrictos en la ley de Moisés. Se dice que no eran más de 6.000. Procuraban tener un cupo así. Y que formaban una jaburá. La jaburá era la hermandad. Era un acercamiento, era una especie de familiaridad que había entre ellos. Un sentimiento de compañerismo y de amor por esa jaburá, por esa hermandad. Podría ser casi como la comunión de los santos hoy día, ¿vale? La relación de confianza, de respeto y de amor que se debe tener entre los hermanos, ¿verdad? Y los que ingresaban en ella se dice que se comprometían ante testigos a consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley. O sea, que era algo comprometido. El ser un fariseo en un principio, que surge antes de la historia de los macabeos, era cuando la historia de la cultura helénica se va introduciendo en la ciudad de Palestina, pues sale ese grupo con deseos de preservar la ley, la palabra del Señor en aquel tiempo. Claro, al principio era un sentimiento muy bueno, pero después se ha ido desvirtuando. ¿Por qué? Porque el hombre se convirtió, en la imagen de la religión. Por eso el Señor tiene que denunciarles, llamar la atención como
hipócritas. Pablo, cuando se dirige, dando ese testimonio en Hechos, habla de que él pertenecía a este grupo, a esta secta de los fariseos, refiriéndose a ella como la más rigurosa secta de nuestra religión. O sea, en un principio, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era alguien que se había criado a los pies de Gamaliel y la palabra del Señor le había creado un celo por las cosas del Señor. De tal manera que cuando no creía que Jesús era el Mesías, en el tiempo en que mataron a Esteban, pues él se identificó contra ellos para quitar de en medio aquello que estaba haciendo daño al judaísmo. Además dice que era un rabí, un hombre principal entre los judíos, dicho de otra manera, un miembro del Sanedrín. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Toda referencia que se da a este texto tiene que ver con esa pertenencia de Nicodemo al llamado Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo gubernamental, un consejo, un tribunal judío, con 70 miembros más uno. En este caso era el sumo sacerdote. 70 ancianos, asesores, doctores, asesores jurídicos, doctores de la ley, personas muy selectas, y como presidente era el sumo sacerdote en funciones. Estamos hablando de un grupo que de alguna manera estaba influyendo en la nación del pueblo judío, por su autoridad político-religiosa. Era el Sanedrín, algo importante, ¿verdad? Era el tribunal supremo, con poderes sobre la vida y la muerte. Tenían capacidad de juzgar para incluso quitar de en medio a las personas. Si era un delincuente, que había que quitarle incluso la pena de muerte. Pero, estando sometido a Roma en este tiempo, tenían que pedir la supervisión, el permiso de la autoridad romana. O sea que el Sanedrín, los que pertenecían a este grupo, eran personas, digamos que eran de mucha autoridad. Ellos estaban por el pueblo con autoridad política y religiosa. Al final podemos preguntarnos, ¿quién era Nicodemo? Era un hombre de la alta sociedad, podríamos decir, ¿verdad? Un hombre con una posición relevante. Y a Jesús le vinieron personas de la más alta posición social, pero también de la más baja. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Y esto nos maravilla, ¿verdad? Pensar en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante preguntarnos, ¿cuál era la motivación, cuál era el interés de Nicodemo al ver a Jesús? Quizá a lo mejor era para rescatarle y que pudiera pertenecer al Sanedrín. ¿Cuál era el interés de Nicodemo? ¿Vino a censurar a este maestro tan peculiar? A mí me gusta hacer preguntas y preguntar al texto. ¿Vino como policía del Sanedrín, como antes he mencionado? ¿Cuál era su intencionalidad? ¿Por qué vino a ver a Jesús? Esto es muy importante, porque esto determina lo que hay en su corazón. Se dirige a él como rabí. Hemos leído versículos 2 y 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí. Sabemos que ha venido de Dios, etc. Le dice, rabí, maestro. Pero no solo dice en un plan de colega, lo entendemos, porque estaba viendo de que Jesús estaba haciendo cosas que cualquier otro no lo podía hacer. No era un simple rabí, un simple maestro. Viene a determinar esa palabra. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, no solo son palabras, son señales, son milagros, son la muestra de que el Mesías, que había de venir, parece ser que se identifica contigo. Quiero que me hable de ti, podría decirle Nicodemo, quizá en ese ánimo. Se dirige a él como rabí, asegurando que ha venido de Dios como maestro por las señales que hace y que es evidente que Dios está con él. Es evidente de que Dios estaba con él por las señales que él mostraba. Y no solamente era la apreciación de Nicodemo, sino también quizá en sus conversaciones con otros colegas del Sanedrín, vamos a decir, también opinaban que Jesús era alguien especial. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos
No le dice sé, sino sabemos que has venido de Dios como maestro. Es evidente de que Nicodemo no ha venido como juez y quiere saber quién es Jesús verdaderamente. Quiere saber de Dios, puesto que Jesús viene de parte de Dios. Es interesante ver la motivación, el interés que muestra Nicodemo. Nicodemo tenía verdadera inquietud espiritual. ¿Lo deducimos así o no? Vino a Jesús, tiene una intencionalidad, ¿verdad? Una inquietud espiritual, a pesar de la posición religiosa como maestro de Israel, que así le dirige el Señor esas palabras. Tú siendo maestro de Israel no sabes lo que te estoy diciendo, versículo 10. Bien. No le quiero leer literalmente, pero esa es la idea. Tenía necesidad de Dios, quería conocer a Dios. Nicodemo no estaba satisfecho, no estaba contento consigo mismo. Le faltaba algo. Tú en esta mañana tienes esa sensación de que te falta algo. Porque puede ser que ese algo o ese alguien es Dios. Recordemos, estamos reunidos en el nombre del Señor. Estamos tratando de pensar en Dios y en su palabra. Y que nuestros pensamientos fluyan conforme a la palabra del Señor. Para que nada impide que la gracia del Señor sea manifiesta en tu corazón en esta mañana. En tu corazón y en mi corazón. Estamos dándonos cuenta de la motivación de Nicodemo. Nicodemo manifiesta su sentimiento de un corazón vacío, que solo tenía religión. No tanto de fachada ni de hipocresía, porque había un sentimiento en él que le hace venir a Jesús. Y pensando en esto nos lleva a pensar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es nuestra motivación al hacer las cosas? ¿Qué es lo que queremos conseguir, en definitiva? Porque podemos preguntarle a Nicodemo, ¿qué quieres conseguir con este encuentro? Hemos visto que la motivación de Nicodemo es ver a Jesús porque había venido de parte del Señor. Tenía algo importante que darle. Y yo quiero esa cuestión para mi vida. No me quiero conformar con mi religiosidad, con mi posición social. Yo quiero saber más de Dios. O quiero que Él obre mi vida como Dios quiere hacerlo. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿La motivación cuenta ante Dios o no? ¿Hemos pensado que nuestra motivación cuenta delante del Señor? El Señor no recibía así a cualquiera, ¿verdad? Cuando muchos fariseos venían a Él para tentarle, sabía cuál era su intencionalidad. Pero este Nicodemo tenía una buena intención, una buena motivación. Quería saber del Señor. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En nuestro diario vivir. ¿Qué cosas son las que nos motivan? ¿Y por qué nos motivan? ¿Buscamos la gloria del Señor o buscamos otra cosa? Es importante, porque la motivación habla de la aprobación de parte de Dios o de nuestra carne, quizás. ¿Cuál fue la motivación de Nicodemo de ver a Jesús? Exponiéndose a su reputación, porque había venido a ver a Jesús y todos le miraban desde distancia, desde la distancia, para que no lo asociaran con aquel. No sé, que lo viera otro del Sanedrín y decía, mira, Nicodemo se está juntando con este hombre que está moviendo a las masas. La reputación viene a ser un estorbo para el que la busca. Y Nicodemo la podía perder. Pero si hay una cosa, no le importaba perder la reputación. Era más importante su necesidad de parte de Dios. Vino de noche, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Este vino a Jesús de noche. ¿Qué nos puede aquí hacer pensar? Quizá para no perder su reputación y que no le vieran los demás. Vino de noche para que no le vieran. Pero bueno, vino de noche, pero vino. Otros piensan que este venir de noche tiene que ver con ese ánimo de hablar con otro sobre cosas trascendentales, sobre el silencio o sobre, en medio de nuestras actividades, buscando el silencio de la noche, la tranquilidad. Aunque yo creo que era más bien por eso, para que la gente no hablara de él, ¿verdad? Porque había venido a ver al Señor Jesús. Pero Jesús le recibió, su interés era verdadero, genuino.
Muchos vinieron a tentarle, pero este Nicodemo vino con un interés genuino y verdadero. Y esto me llama la atención porque el Señor no rechaza a nadie. El que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. La idea es que sigue extendiendo su evangelio para todo el mundo. Y sigue diciendo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estamos viviendo en el descanso, en el reposo del Señor, que es lo que nos produce el evangelio, el encuentro con el Señor. O estamos con cargas, quizás como Nicodemo, perdidos en nuestros pensamientos. ¿Dónde estamos? Nicodemo, más tarde, después de este encuentro con el Señor, le vemos cuestionar, podríamos decir a sus colegas del Sanedrín, cuando aquellos pidieron a unos alguaciles que fueran a Jesucristo a arrestarle, y aquellos alguaciles fueron a ellos diciéndole, no lo podemos traer, es que no hemos visto a otra persona hablar como él, con tanta autoridad, con tanto amor, ¿cómo podemos arrestar? Y entonces Nicodemo en esas circunstancias, lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 7, dice, la ley no nos enseña que primero hemos de escuchar antes de juzgar. Entonces se revuelven contra él, pero él cuestionó la actitud de aquellos judíos. También leemos más tarde a Nicodemo en la muerte de Jesús, en su muerte, como que junto con José de Arimatea fue a recoger el cuerpo para darle una santa sepultura. Y además empleando por aquellos aloe y mirra, pues bastante dinero. Hay una identificación de Nicodemo con Jesús, con más evidencia o con menos. Quizás tratándole junto con José de Arimatea, como un secreto, un discípulo secreto del Señor Jesús. Pero aquí vemos una persona que tiene un buen corazón, Nicodemo. Nicodemo era un hombre que buscaba a Dios en su vida. Como también en otros sectores de la sociedad, como aquel Cornelio que encontramos en Hechos, capítulo 10, donde hacía limosna, quería hacer lo bueno, quería ayudar a los pobres, quería manifestar que amaba al Señor. Y era así su necesidad, su realidad, que el Señor le envió un ángel del cielo para decirle lo que era necesario que este hombre, este militar, este Cornelio pudiera conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, enviándole a Pedro. Y es que el Señor conoce los corazones y sabe nuestras necesidades. Y Dios quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere reconducir nuestras vidas, quiere darnos paz, quiere darnos vida. Pero fijémonos en este encuentro. El versículo 3 al 8 nos dice el meollo de la situación donde encontramos la respuesta de Jesús para Nicodemo, para este hombre que se encuentra en estas circunstancias. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús nos maravilla y además quiebra toda relación de comunicación, porque Nicodemo está esperando una cosa y el Señor le da otra. Nicodemo quiere que le explique quién eres, de dónde vienes, háblame de ti. Pero versículo 3 dice que respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sigue diciendo, también versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, lo importante es nacer de nuevo, si quieres ver y quieres entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, que no te despiste de la realidad. Y como alguien podríamos decir, como iglesia delante de esta sociedad, de este mundo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Habrán buenas personas, buenos sistemas, buenas ONG, pero ninguna nos va a salvar. Ninguna nos va a llevar a ver y a disfrutar ese reino de Dios. Nicodemo tiene que escuchar esta palabra de parte del Señor. Jesús no le responde como pensaba Nicodemo, sino como lo necesitaba. La necesidad de nacer de nuevo o de arriba. Es un vocablo que indica lo mismo. Dependiendo el texto, pues está determinando un nacimiento u otro. En este caso habla de nacer de arriba, nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo tiene que ver este vocablo griego que habla de nacer de arriba, nacer del cielo, de Dios, del Espíritu. La idea es nacer de arriba. Nicodemo, cuando escucha esta palabra del Señor Jesús, de que él es necesario nacer de nuevo, dice, no lo entiendo, pero es que tenemos que volver
al vientre de nuestra madre para volver a nacer. ¿Es esto lo que nos está diciendo? Y el Señor tiene que decir, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Exigencias, nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no debe de maravillarse. Esta palabra de maravillarse puede confundirnos. La idea en un principio no es tanto de maravilla, sino de extrañarse, de asombrarse. ¿Qué me estás diciendo? No como una maravilla, sino algo que tiene que ver con el asombro. ¿Que tengo que nacer de nuevo? ¿Me tendrás que explicar esto porque se hubiera tenido que volver al vientre de mi madre otra vez? Y la verdad que aquí nos hace pensar que nos habla de un nacer de nuevo, un cambio radical en las personas que lo opera el Señor. Ya desde lo que podríamos llamar la voz profética, se anunciaba cambios importantes en la persona de parte de Dios, obrando por su Espíritu Santo. Una de las citas, por ejemplo, podemos leerla en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Dice la palabra del Señor, mirando todos aquellos anuncios proféticos que el hombre iba a recibir de parte de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice la palabra del Señor. 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Quizás palabras que podrían llamarle la atención, aquello de que tendrían el Espíritu del Señor, pero que andarían y que haría un cambio nuevo. Dios quitaría ese corazón de piedra para poner un corazón sensible, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Esa voz profética que nos habla de ese cambio de parte de Dios, de arriba, como dice la palabra, como hemos leído. También había una costumbre que en los judíos tomaban esta frase de nacer de nuevo para aquellos que procedían del paganismo y aceptaban el judaísmo mediante la oración, el sacrificio, incluso también el bautismo y la circuncisión. Eran llamados nacer de nuevo, eran como niños recién nacidos, que venían a ser diferentes porque iban a ser instruidos en la palabra del Señor. Y se producía un cambio importante en esa persona que venía al Señor. Aquí vemos que Jesús habla de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, como he mencionado anteriormente, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste nacer del agua y del Espíritu? Dice el versículo 5 que hemos mencionado, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso es lo importante hoy día. Se dice que para ser, había notado unas cosillas a ese respecto, de que para ser religioso de una religión X, no hace falta porque lo vayan a saber enseguida, que para confesar que era o pertenecía a este grupo, una persona tenía que atestiguar de que hay un solo Dios, Alá, y que Mahoma es su mensajero. Esto lo confesaba en público e incluso en privado. Y con eso era suficiente para pertenecer a ese grupo religioso. También hay otro que para ser de otro grupo, se dice que con hacer esto pues ya puede entrar en los cielos y verlo. Es ir a misa, de bautizarse, tomar la Eucaristía y perseverar haciendo buenas obras. Este es el camino. En este caso para ir al cielo, para entrar y ver el reino de los cielos. También se dice que para convertirse en judío, fijaos, en este caso, sobre todo con las enseñanzas que nos dan hoy día. Convertirse en judío se requiere varios años de estudio de sus tradiciones, de su liturgia y de su propia historia. Después de varios años, la persona que quiere ser judío tiene un encuentro con unos rabinos, unos judíos, y ellos le van a determinar si está apto para ser judío, declararse judío o no. Y dice el Señor estas palabras, que para ser cristiano hemos de confesar a Cristo
Hemos de nacer de nuevo. Es la obra del Espíritu Santo, que no es cosa nuestra. Es la acción de Dios y la decisión del hombre para que se pueda producir ese nuevo nacimiento. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu Santo está claro, es la obra del Espíritu Santo. Es Dios quien obra esa parte. Ahora, que nace del bautismo del agua, creemos que el bautismo puede dar realmente una regeneración, tiene un aporte de redención, el propio bautismo. Hay un cambio en nuestras vidas. Sabemos que el bautismo en sí, el bautismo del agua, lo único que habla de una identidad con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero el bautismo no es regenerativo por sí, de ninguna manera. Forma parte de la obediencia. Entonces el agua en sí no nos hace nacer de nuevo. ¿Qué es entonces ese agua? Nos lo aclara en el Nuevo Testamento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer para una esperanza viva. También adelante en ese mismo capítulo, versículo 23, dice el apóstol Pedro, siendo renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que produce también, junto con el Espíritu Santo, ese cambio que precisa la persona. También Santiago nos dice así la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Podríamos decir que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es estable. Como dijo Jesús, nadie dice que cielo y tierra pasarían, pero su palabra no cambiaría. Y nadie la va a quitar de en medio, porque tiene este poder, esta necesidad para el hombre. El nuevo nacimiento se produce por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. No hay otra enseñanza para que opere el Espíritu Santo. Es la misma palabra del Señor. Por lo tanto, Dios es quien opera el nuevo nacimiento. De tal manera que no es una cuestión de carne y sangre, como viene a decir el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo esa palabra. Los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es la obra de Dios. Nos hace ser diferentes. Y es donde opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso tiene que decir el apóstol Pablo en aquella carta a los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso lo que hace Cristo no es implantar una idea en nuestro corazón o en nuestra mente. Es hacernos diferentes. Es hacernos participar de la obra del Espíritu Santo que no vemos, como el viento, que viene a describirle el Señor Jesucristo a Nicodemo. El viento sopla donde quieres y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No se ve el Espíritu Santo obrar, pero sí se ve el fruto, la eficiencia del poder del Espíritu Santo cambiando nuestras vidas. Como en el libro de Ezequiel, cambiar nuestro duro corazón, esos corazones de piedra, por corazones sensibles, corazones diferentes. Esto es lo que necesita la sociedad, no pertenecer a un grupo religioso o a otro, es nacer de nuevo. Y esa es la pregunta que podemos hacer esta mañana. ¿Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas? Porque, como viene a decir más adelante también el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la obra del Espíritu Santo la que nos hace regenerar. Y al final es una identidad con Cristo. Parecernos más a Cristo. Nos parecemos más a Cristo o a aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras actitudes, nuestras motivaciones? ¿Nos parecemos en definitiva más a Cristo? Él decía, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No viene descanso en nuestras almas, sino tenemos esa referencia en Cristo. Aprender de mí. Y el autor de Hebreos también nos dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, no es en otro. Porque después de todo soy yo el que me perjudico o me beneficio de la obra de Cristo, la obra del Señor.
Por lo tanto, hemos de pensar que es Dios quien está produciendo este cambio por su gracia, por su favor. Nos viene a decir los versículos 9 al 15 estas palabras, que Jesús debe ser levantado para que tenga efectividad el nuevo nacimiento. No existe nuevo nacimiento si Cristo no muere y si no le aceptamos como aquel que murió por nuestros pecados. Y eso se lo tiene que hacer ver a Nicodemo. Después de censurarle que como maestro no entiende esto, versículo 10, y que se da testimonio que necesita, versículo 11, y que se trata de figuras terrenales que le está hablando, que debe de entenderlo, ahora Cristo habla de sí mismo y de la necesidad de morir por nosotros para que obtengamos de esta manera la vida eterna, para tener vida eterna. Dice así el Señor. Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos recibido testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no entendéis, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesidad de que Jesús tenga que ser levantado. Ahora, también podría preguntarse Nicodemo, ¿de qué manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Y hay una necesidad, y de ahí esa figura cristológica que encontramos, como figura de Cristo, en aquella situación donde nos describe en el libro de Números, capítulo 21, la situación de un pueblo rebelde que estaba buscando la manera de irse a Egipto de nuevo. Estaba hablando mal de Moisés y de Dios, estaban cansados de ello. Y por medio de ese pecado, Dios tuvo que enviarle una plaga de serpientes que les picaba y morían. Y tuvo que decirle a Moisés cuando viene al Señor para que Dios intervenga aquí por medio de su gracia. Tiene que decirle al Señor, mira, diséñate una serpiente de bronce, ponla en alto y todo aquel que mire a la serpiente será sanado. Claro, Nicodemo podía pensar en esta situación, vamos, no tiene un poder científico. Yo mirar una serpiente, ¿de qué me sirve? Eso sería un poder de superstición más que nada. Pero es una cuestión de fe. Y las personas listas de aquel momento y de toda la vida son las que piensan y miran en los resultados. Otros le han picado la serpiente, han mirado a la serpiente de bronce, que nos describe aquí Números capítulo 21, y han sido sanados. Pues eso es lo que tengo yo que hacer. Mirar esa serpiente cuando me ha picado la serpiente para que pueda ser sanado. Y esto nos hace pensar que en esta figura de Cristo, y es que Cristo, como él dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad es que esa picadura de aquella serpiente era algo ocasional, pero también muestra la figura de que el pecado nos ha afectado a todos los hombres. Y si queremos ser salvos, si queremos que se produzca en nosotros el nuevo nacimiento, tenemos que aceptar, tenemos que creer que Jesucristo era necesario que fuera levantado, muerto en la cruz del Calvario. No como un accidente, porque decía ser que era el Hijo de Dios, los judíos se arremetieron contra él, especialmente los fariseos. Más adelante, cuando habla del día de reposo, también se meten contra el Señor Jesús. Por esto murió. Cuando se nos ha invitado esta mañana en esa lectura de Hebreos, estaba pensando en otra lectura que tiene que ver con el primer sermón que da el apóstol Pedro. Allá, después de la resurrección, recibí el Espíritu Santo. Decía así estas palabras que me maravillan, y creo que a todos vosotros también. Dice Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Me maravillan estas palabras. Entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento.
antes de que estos inicuos le mataran al Señor Jesucristo, ya fue sentenciado en cierto sentido, ¿verdad? Ya fue muerto en el cielo. Antes de la fundación del mundo ya fue previsto de que Cristo muriera por nuestros pecados. Él tenía que ser levantado en alto. Él tenía que ser despreciado y desechado, como el profeta Isaías nos habla. Despreciado y desechado. Tuvo que morir, tuvo que ser expuesto como un vil delincuente. Y qué maravilla, ¿verdad? De que mirar a Jesús, creer en su sacrificio por nosotros, nos da vida y vida eterna. Y dice esas palabras, con estas termino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna, por medio de su muerte y por medio del nuevo nacimiento. Por lo tanto, nos damos cuenta de que hay una exclusividad de nuestra salvación que radica en Cristo. Cosas necesarias, nacer de nuevo. Cosas necesarias, que Cristo, el Hijo del Hombre, sea levantado. Hay una conclusión que quisiera muy brevemente decir. Aquí en esta lectura que encontramos es la pregunta: ¿con qué interés, con qué ánimo fue Nicodemo al Señor? Y podemos hacernos nosotros también esa pregunta: ¿con qué ánimo, con qué interés hacemos las cosas? ¿Cuál es nuestra motivación? Porque esta motivación cuenta delante de Dios. El cambio que se produce más adelante de una forma progresiva en Nicodemo tiene que ver por la gracia del Señor, porque hay un corazón dispuesto para que Dios haga su obra en su vida. También hemos visto que hay una necesidad de nacer de nuevo. No es cuestión de pertenecer a un grupo. Es nacer del agua y del Espíritu. Es nacer de arriba. Es hacernos hijos de Dios. Es vivir con esta esperanza, siendo renacidos por una esperanza gloriosa. Esta vida la dejamos. Dejamos todos nuestros rangos. Dejamos nuestra posición en el Sanedrín. Dejamos todos nuestros privilegios. Y quizás podamos presentarnos delante de Dios con las manos vacías, porque nuestras motivaciones no eran justas ni santas, ni verdaderas. Qué bueno es darnos cuenta de que hay una necesidad de nacer de nuevo de arriba. Es la obra del Espíritu Santo. Dios tiene que obrar en cada corazón. Y la Iglesia del Señor tenemos este gran privilegio de compartir el testimonio de la gracia del Señor. No es cuestión de pertenecer a un grupo. Es necesario nacer de nuevo. La tercera cosa, es necesario que Cristo haya sido levantado en la cruz, porque no hay otra manera. Y creyendo en Él tenemos eso, un nuevo nacimiento. Y cuando se produce ese nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues claro, tú que eres de los protestantes, eres de los evangélicos, no valen los títulos ni las palabras. Soy un hijo de Dios, que Cristo me ha salvado. Era un pecador perdido, pero que el Señor me ha rescatado. Y eso es lo más grande en esta vida. Porque ya dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará? Imaginemos que no ganamos el mundo. ¿Pero de qué nos sirve? No tenemos vida eterna. Tendríamos condenación eterna porque nuestro pecado, tu pecado y mi pecado nos condenan. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Sientes el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes esa motivación de ser como Jesús? ¿Sentimientos nobles? Hay cosas que son necesarias y sin ellas no disfrutaremos las bendiciones del Señor. Sí, es verdad. El Espíritu Santo obra, aunque no lo veamos. Pero los frutos del Espíritu Santo se dejan ver. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros ese querer, ese hacer, como he mencionado, y también se ve el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta por el amor, la fe, la mansedumbre, la templanza, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude para que podamos parecernos más a Cristo. El ejemplo de Nicodemo nos tiene que motivar a hacer las cosas con honestidad, con la búsqueda de la gloria del Señor. Él hará su obra. Y si no has nacido de nuevo, busca al Señor. Permite que este nuevo nacimiento se produzca de arriba. Este nuevo nacimiento lo pueda producir el Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos mirar tu palabra, quedarnos cortos porque somos torpes. Pero al final podemos decir como aquel ciego, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Ahora nos damos cuenta, Señor, de verdad que es tu amor lo que ha hecho posible nuestra salvación. El pertenecer a una gran familia de los redimidos por la sangre de Cristo, que queremos imitar a Cristo en su amor,
en la autenticidad de la verdad. Queremos que sigas obrando en los corazones de aquellos que nos rodean, que se pueda producir este nuevo nacimiento para gloria tuya y para gozo de cada persona que abre su corazón a ti. Y gracias, mil gracias, Señor, porque Cristo tuvo que ser levantado en aquella vil cruz, muriendo por mis pecados. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud. Que tu palabra siga produciendo esos cambios por el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.